Deuteronomio 7, capítulo 26. Este es uno de los mensajes que también hemos tocado en esto del seminario y vamos a compartirlo esta mañana. 7:26. Ajá. Deuteronomio 7, 26. Ok, 7:26. Bueno, leámoslos todos juntos, por favor. Dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Amén. Siéntense, por favor. Estén cómodos. Ok. Bueno, aquí vamos entonces a analizar lo siguiente. No traerás cosa abominable a tu casa. Hay un mandamiento aquí de parte del Señor a su pueblo, ¿cierto? Para que no seas anatema. Conocemos la palabra anatema, ¿cierto? La palabra anatema es un sinónimo de maldición o destrucción, ¿cierto? Cuando algo está separado para anatema, es para destrucción o para maldición. La Biblia usa esta palabra unas 3 o 4 veces, creo. También el apóstol Pablo la usa, ¿cierto? Creo que 2 veces. En cierta ocasión dice: y sea anatema el que no ame al Señor Jesucristo. Y también dice que si un ángel del cielo viene trayendo otro evangelio diferente a este, sea anatema. ¿Sí? Porque no puede existir otro evangelio diferente. Por eso dice el mismo apóstol: no es que haya otro evangelio, sino que muchos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces la palabra anatema quiere decir maldición, destrucción. ¿Claros hasta ahí? Bueno, entonces el texto dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, es decir, para que no seas ¿qué? Maldito. Entonces miremos aquí ya algo importante. El Señor está hablando a su pueblo, ¿cierto? Está hablando a su pueblo y realmente la maldición, porque es un punto y es importante que lo aclaremos, que a veces se debate dentro del cristianismo actual respecto a si un cristiano puede o no puede ser afectado por una maldición también. Porque, a ver, aunque bien es cierto que hay un logro objetivo en Cristo, nosotros gozamos de él a medida que lo podemos experimentar mediante la fe. Ahora explicamos esto más ampliamente. Pero aquí el Señor está diciendo a su pueblo, ¿cierto? No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas entonces maldito. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es maldita. ¿Qué es maldita? La cosa abominable. Y lo que nos dice aquí el principio que nos revela Deuteronomio es que estas cosas no deben ser llevadas a nuestra casa, porque entonces esto genera una maldición en la casa. La casa es la esfera de gobierno más pequeña del universo, ¿cierto? La célula gubernamentalmente hablando del universo. El universo está sectorizado por gobiernos, al igual que la Tierra, al igual que los países, al igual que las provincias, las ciudades y en su defecto o en su expresión más pequeña, las casas, ¿cierto? Por eso se habla que las casas o la familia es la célula de la sociedad, ¿cierto? O la base sobre la cual se construye la sociedad. Porque una casa es la esfera de gobierno más pequeña que hay, es decir, yo no puedo fragmentar una casa respecto a gobierno se refiere, ¿sí? Aunque bien es cierto, la podemos dividir en individuos, pero en cuanto a gobierno se refiere, yo no puedo fragmentar una casa, eso es lo más pequeño, ese es el átomo, ¿sí? Ahora, vemos en la Biblia que cuando llegaba un juicio llegaba a una casa, porque era juicio de gobierno. Cuando llegaba la salvación llegaba a una casa, ¿sí?
el Señor salvó a Noé y a su casa, ¿cierto? No sabemos qué tan justos no eran sus hijos, Can, Sem o Jafet, no sabemos, pero sabemos que Noé era hombre justo. Ahora, cuando vino el juicio sobre Coré, descendieron sus hijos, hasta su ganado, todo, ¿cierto? Cuando mataron a Cam, también mataron a sus hijos y sus ganados. Porque cuando el juicio de gobierno cae sobre una casa, entonces es afectada toda la casa. Cuando una persona vive en una casa bajo maldición, es afectada. Así el individuo no sea el causante de la maldición, pero el hecho de estar en la jurisdicción de esa esfera de gobierno afecta o lo toca la maldición. Y de allí donde es delicado el tema que tocamos. Para eso vemos el ejemplo de la vida de Acán, ¿cierto? O de Acán, ¿cierto? Acán es uno de los guerreros que van a conquistar ahí. Nos contextualizamos para entender el asunto. Recordemos que cuando Josué entra a la tierra de Canaán, ¿cuál es la primera ciudad que conquistan? ¿Sí lo recordamos? ¿Recuerdan cuál fue la primera ciudad que cayó? A ver, les doy una pista. La rodearon 7 días. Jericó. Jericó, ¿cierto? La primera ciudad que cayó es la ciudad de Jericó. Ahora, esta ciudad de una manera milagrosa la tomaron, porque era una ciudad amurallada. La siguiente ciudad que había que tomar era Ahí. Ahora, Ahí era una ciudad pequeña, ¿cierto? Pero antes de entrar a la tierra prometida, a poseerla, el Señor les dijo, mire, Jericó es la primera ciudad que van a destruir. Esa ciudad está condenada a anatema. Nada de lo que hay en esa ciudad lo van a tocar. Nada de lo que hay en esa ciudad lo van a dejar con vida. Totalmente, al punto que cuando es destruida, Josué emite una maldición, ¿cierto? Y dice que la persona que intente edificar esa ciudad lo va a hacer a costas de su hijo mayor, pondría los cimientos y de su hijo menor las puertas. Es decir, sus hijos mismos morirían al que intente reconstruir la ciudad. Cosa que años después un hombre se levantó y la reconstruyó, ¿cierto? Y sus hijos murieron. Se operó esa maldición. Ahora, consideraron que ahí era una ciudad pequeña, ¿cierto? Así que no era necesario que todas las tropas de Israel fuesen a hacer la guerra a esta ciudad, de manera que escogieron unos 3.000, creo que fue 3.000 hombres escogidos de Israel para que subiesen a tomar esta ciudad. Puesto que sopesaron militarmente el asunto, dijeron, no, esta ciudad es pequeña, no necesitamos más, no necesitamos que el pueblo se fatigue. Para sorpresa de ellos, cayeron en la batalla y murieron 36 hombres escogidos de Israel. Ahora, esto obviamente es un golpe para Josué que nos estaba liderando, ¿cierto? Y Josué se va delante del Señor y dice que toda la tarde oró, ¿sí? Y muy dolido le dijo, Señor, ¿qué harás tú entonces a tu grande nombre? Porque esta noticia se va a esparcir por toda la tierra y entonces vendrán y nos van a exterminar. El Señor le dijo, levántese porque hay un anatema en el campamento. Es decir, hay un hombre maldito. Y vaya, búsquelo. Bueno, hicieron formar las familias, los clanes. Cayó el clan de Judá dentro del clan de... Bueno, empezaron así sucesivamente y encontraron a Acán como el maldito. ¿Por qué era maldito? Porque cuando entraron a Jericó se tomó un manto babilónico, ¿cierto? Unas cosas de oro, tomó a escondidas, cuando Dios había dicho que todo estaba bajo maldición y no podía tocarse, y lo escondió en el campamento y lo enterró. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó? Entonces entramos en el tema. Salmo 10:30. Vamos a leerlo, por favor. 18:30. Salmo.
Ok, Ok. Amén. ¿cómo dice? En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Ok, mire, el Señor es un escudo a los que esperan en Él. Mire, si nosotros pudiésemos ver con los ojos del Espíritu, nosotros podríamos entonces ver el tipo de escudo que se levanta para defender a los que esperan en el Señor. Es decir, recordemos que nosotros vivimos en un mundo paralelo a otro, ¿cierto? Que a su vez lo divide algo que se llama dimensiones, pero que también interactúan y una influye sobre la otra. Entonces, estamos aquí dentro de la esfera física o de la materia, que es lo que podemos ver y tocar, pero a su vez también hay otro mundo que es de una sustancia diferente a la materia, y la Biblia lo llama espíritu, ¿cierto? Ahora, en este mundo es mucho más agresivo y está lleno de violencia. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Ahora, sin embargo, Dios ha provisto una protección. Entonces, mire, hay algo tremendo que les voy a compartir. En el ocultismo hay algo que se llama el manual de ocultismo, ¿cierto? Y uno de los artículos del manual de ocultismo prohíbe que un ocultista, que un satanista viva enseguida de un cristiano. ¿Sabían ustedes eso? Ahora, ¿por qué prohíbe? Porque cuando la persona está haciendo sus proyecciones, ¿sí? Proyección astral, sus meditaciones, sus trances con sus demonios, no puede. ¿Y sabe por qué no puede? Porque la casa del cristiano es protegida con un escudo de fuego. Amén. ¿Sí? Ahora, ese escudo muchas veces es tan amplio que se ensancha a los límites de la casa. O sea, quema inclusive los alrededores de la casa. Entonces un demonio se va a acercar a ese lugar, no puede, por el escudo que está cubriendo la casa del creyente. ¿Me hago entender? O sea, al quemar inclusive los lindeles o los lados de las otras casas, impide que las fuerzas del mal puedan llegarse inclusive a enseguida de la casa de un cristiano. ¿Sí? Entonces, eso es impresionante. O sea, es un escudo de fuego y es un fuego que consume. Entonces, ese escudo impide que el cristiano pueda ser atacado por estas fuerzas del mal. Pero vamos a leer Eclesiastés 10:8. ¿Por qué? Porque en este escudo se pueden ejercer aberturas. Y este es el peligro. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Ok. ¿Qué es aportillar el vallado? Entendemos el término. A ver, el vallado es el muro, ¿cierto? Entendemos que en la antigüedad a las viñas, por ejemplo, le hacían un vallado para los animales, ¿cierto? Para limpiar la misma viña. Y hoy día también, ¿cierto? Uno ve en lugares donde hay villas tienen su vallado para los animales de 2 pies también, ¿cierto? Que se llevan las uvas. En fin, hay un vallado que la protege. El vallado es un muro. Ahora, lo que nos dice la palabra en Eclesiastés es el que rompe. Aportillar es romper ese muro, ¿cierto? El que rompe el muro lo muerde la serpiente. ¿Sí? Ahora, ¿la serpiente es tipo de qué? Del diablo, ¿cierto? La serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Entonces, nos dice la palabra que el que rompe el muro lo muerde la serpiente. Ahora, ese muro que nos protege a nosotros no se puede romper de afuera hacia adentro, pero sí se puede romper de dentro hacia afuera. Mire lo curioso, por eso dice la Biblia, el que rompe el muro
lo muerde la serpiente. O sea, la serpiente está afuera, pero la serpiente no puede romper el muro. ¿Sí? Sin embargo, la persona que está dentro del muro puede romper el muro. ¿Por qué? Porque como dice Salmo 18:30, ¿sí? Volvamos a leer, por favor. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Ok, y este escudo, lo que le da soporte a este escudo es la palabra de Jehová. Por eso también Pablo lo dice allá en Efesios 6, ¿cierto? ¿Cuál es el escudo? La fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer a la palabra. O sea, la fe básicamente la podemos sintetizar como la obediencia a lo que está escrito, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, el que está dentro del muro puede romper el muro, puede aportillarlo. ¿Cómo lo aportilla? Desobedeciendo a la palabra. Cuando se desobedece la palabra, se aportilla el muro. Es como si se abriese una brecha, ¿sí?, entre el muro que protege al cristiano. Y es esa brecha la que vigila. Por eso también dice el apóstol que Satanás, como león rugiente, busca. ¿Y cómo lo busca? Él busca los portillos para entrar. ¿Quién es la serpiente? Él busca portillos. Porque una casa que está con un muro de fuego totalmente sellado es impenetrable. Así que no hay forma. La persona que está dentro de ese muro es intocable. Dios la tiene protegida. Así que él busca los portillos. Y los portillos es por donde la serpiente entra y muerde. Ahora, de allí donde una de las estrategias del enemigo durante toda la vida ha sido desvirtuar la palabra. Y el problema es que así continuamos hasta el día de hoy, porque según muchos estudios o encuestas del mundo cristiano, un alto porcentaje de los cristianos no leen la Biblia. Así pasó en la Edad Media, donde no se leía la Biblia. Y así parece que ha pasado mucho tiempo. Siempre el arma de la serpiente es desvirtuar la palabra. Y para los que la leen y la estudian, lo que él trata de hacer es cuestionarla y dejarla inválida. Que fue lo que le dijo a Eva, ¿cierto? Cuestionó la palabra. Dios les miente. Eso fue lo que dijo. No morirán, sino que él sabe que ustedes van a ser como Dios. Sí. Calumnió a Dios delante de la mujer. Y la mujer le creyó. Abrió el portillo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre. Cada vez que nosotros vamos en contra de la palabra, nosotros le estamos abriendo una apertura al muro que nos protege. Y ese muro, esa apertura, le da lugar a la serpiente para que entre y nos muerda. Entonces, ahora sí vamos a continuar con Acán, ¿cierto? 36 hombres escogidos de Israel murieron. Ahora, recordemos que ellos avanzan en su calidad de cuerpo, de pueblo, de nación. Cuando un solo miembro trae lo que es maldito y lo introduce al campamento, el campamento entero cae bajo maldición. ¿Sí? Este es el principio de gobierno, de unidad. Yo les he dicho, Dios diseñó al hombre en una esfera de unidad. Si este no hubiese sido el diseño del hombre, el hombre no hubiera podido ser redimido de la forma que Cristo lo redimió. Porque nosotros fuimos puestos también en Cristo, sobre ese mismo principio. Dios así nos diseñó. Por eso en una familia, lo que pasa en la familia a todos les afecta.
¿sí? O sea, una casa. Tenemos una casa en su expresión, territorial. Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que Dios quería hacer con Abraham tenía que sacarlo de esa territorialidad. Hay territorialidades que a uno lo afectan. Y esto inclusive se ha visto en la iglesia. Muchas veces cuando un joven entra al evangelio, el Espíritu de Dios inclusive lo impulsa a dejar su casa paterna. Porque mientras esté allí, como que hay una afectación y no hay un desarrollo espiritual. ¿Me hago entender? Porque esa es la esfera de gobierno. Entonces, en esa calidad de gobierno es que Acán toma del anatema y maldice el campamento. Entonces, cuando se dan cuenta que es Acán, bueno, lo apedrean y lo matan y matan a su familia y entonces pueden tomar la ciudad, ¿sí? Ahora, este principio del anatema a veces pasa inapercibido. Y recordemos que nosotros también somos un ente militar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces no vemos muy claramente nuestra milicia. Pero la iglesia también es un ente militar. Pablo mismo habla de las armas de nuestra milicia. Ahora, si Pablo habla de armas y habla de milicias, obviamente nos ubica a nosotros la iglesia en un contexto de guerra, en un contexto militar, ¿cierto? Y a Timoteo también le habla de militar, ¿cierto? Y al morir dice, peleado la buena batalla. Quiere decir que nosotros estamos en una batalla y para que haya una batalla tiene que haber un enemigo, ¿cierto? De lo contrario, nadie puede agarrarse a golpes contra él mismo, ¿cierto? Excepto Helen, que a veces yo que está peleando y me asomo y está peleando con ella misma. Porque no es capaz de ponérsela vestido. Bueno, entonces, de allí donde para que haya una batalla real, hay la necesidad de tener un enemigo real, ¿cierto? Ahora, en la batalla, es importante conocimiento. Conocimiento de muchas cosas, tanto de nuestras debilidades, nuestros portillos, como de la capacidad que tiene el enemigo para atacarme. ¿Sí? Si nos vamos al plano físico, los gobiernos, al menos los que lideran la tierra, ¿cierto? Que entre ellos están que las 5 naciones más poderosas de la tierra, que son Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ¿cierto? Estas naciones tienen también un conocimiento profundo de sus enemigos, o de sus, no los llamemos enemigos, llamémoslos sus rivales, ¿cierto? Como para usar una palabra un poquito más de menos calibre. A ver, si hablamos de Estados Unidos y de Rusia, que siempre ha habido como ese tema de presión y que la Guerra Fría y que todo esto, siempre hubo la necesidad de saber hasta dónde iba el otro, para ir un paso más adelante, ¿cierto? Si yo no sé qué está haciendo mi enemigo, yo estoy peligrando. Por eso cuando uno juega ajedrez, uno no solamente tiene que estar pensando cómo le va a hacer el jaque mate al otro, sino qué está pensando el otro, ¿cierto? Porque si uno se centra únicamente en mirar cómo mato al rey, ni siquiera me doy cuenta de que ya estoy ahí a una jugada del mate para mí. Entonces hay dos formas. Uno, pensar cómo ataco, y dos, tratar de pensar cómo piensa mi enemigo y por dónde me está atacando para saber defenderme, ¿cierto? Eso es importante cuando se habla en términos de guerra.
Así operan entonces también los gobiernos y las naciones. Ellos conocen. Por eso usted mira que Estados Unidos puso sanciones sobre Corea del Norte. ¿Por qué? Porque están desarrollando armamento nuclear. Entonces, ellos saben qué están haciendo allá y saben que un arma de esas allá es peligrosa para acá, ¿cierto? Y ponen sanciones porque ellos saben qué tienen y qué están desarrollando los otros países. Y conocen su enemigo. Si no se conoce al enemigo, no se le puede hacer una guerra real. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cómo voy a atacar y con qué me va a responder mi enemigo, ¿cierto? Porque si yo sé que mi enemigo carga un fusil y yo voy a ir a hacerle la guerra con un machetico ahí de mentiras, hombre, lo mejor es como hablarle bonito y mirar cómo arreglamos el problema, ¿cierto? Buenitas. Claro, por las buenitas, porque entonces va a ir mal. Así que es importante saber qué tiene mi enemigo para saber si le entro o no le entro. ¿Sí? Eso es importante. Y por eso también dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Y esa palabra maquinar es de trabajar, ¿cierto? De máquina. Es decir, el enemigo se la pasa pensando cómo le entro. ¿Sí? ¿Cómo le entro? Día y noche él piensa, ¿cómo le entro al cristiano? Él sabe que el muro no lo puede penetrar, pero él sabe que el cristiano lo puede romper. Así que ataca la mente, ataca las circunstancias externas de la vida del cristiano para entrar en el muro. Ahora, aquí entonces entramos en materia. Una de esas estrategias que el enemigo tiene es introducir algo anatema a la casa. Porque si hay algo anatema en la casa, se genera una apertura en el muro. Porque se le hace brecha, ¿cierto? Se aportilla el vallado. ¿Por qué? Porque se está yendo en contra de un principio bíblico. ¿Cuál? No traerás cosa abominable a tu casa. Del todo la aborrecerás y la abominarás, ¿cierto? Para que no seas anatema. La palabra abominación significa. La palabra abominar es algo despreciable, ¿cierto? Entonces, delante de Dios es algo sucio. Y esto la pone bajo destrucción o maldición. Ahora, entonces ahí va la pregunta del principio, o sea, ¿puede realmente un cristiano verse afectado en una maldición anatema? Es que lo que me protege a mí es las garantías establecidas en la palabra. Si yo me levanto contra ellas, obviamente soy afectado. O sea, la maldición sigue existiendo. ¿Dónde dice la Biblia que la maldición no existirá más? Cuando la nueva Jerusalén se establezca en la tierra nueva que hará el Señor, ¿cierto? Y dice que no habrá más maldición. Mientras llega ese día, sí puede haberla. Pablo mismo dice también, no maldigan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la maldición es un arma de destrucción. Más bien bendigan, dice Pablo. ¿Por qué él aconseja esto? Porque la maldición sigue siendo real. Si se maldice y hay causas para maldecir, la maldición se hará efectiva. Y de eso también habíamos hablado en ocasiones pasadas, que muchos padres maldijeron a sus hijos y tal vez muchos se criaron bajo maldiciones de sus padres. Y parece que eso hace que la persona tome un camino, ¿sí? Y que maldecir es básicamente decir mal, decir mal. Cuando yo digo un mal contra alguien, yo lo estoy maldiciendo, ¿cierto? Lo estoy maldiciendo. Es que ese carnicero no sirve para nada, no fue capaz de cortarme la carne bien, lo maldije. ¿Sí? Estoy diciendo mal contra él.
y la maldición tiene su operancia. Y lo que la Biblia dice es no maldigan, bendigan, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, ¿cierto? Si usted se va al mar, allá el agua es salada. No es que usted se metió aquí es salada y en el otro charquito es dulce, no. En el río es dulce, ¿cierto? Bueno, le llamamos dulce, pero realmente no sabía nada. Dulce había que echarle azúcar. Pero de una fuente dice la Biblia que no pueden surgir este tipo de aguas. Ahora, nos dice que de nuestra boca no puede salir bendición y luego maldición a los hombres que son hechos a imagen de Dios, al Dios que bendecimos, ¿cierto? Amén. De allí donde la palabra nos recomienda que no maldigamos. Ahora, pero encauzándonos nuevamente entonces en el tema, si yo violento lo que está escrito, hombre, yo me estoy viendo afectado. Soy cristiano, no importa, pero si violenta lo que está escrito, o sea, con mucha más razón, por ser cristianos, estamos llamados a vivir según lo que está escrito, ¿cierto? Y a defender lo que está escrito. Por eso dice la Biblia que somos columna y baluarte de la verdad. Y la verdad es la palabra del Señor, ¿cierto? Y lo que dice es que no debemos llevar cosa abominable para que no seamos anatema. ¿Por qué? Porque esto es anatema. Lo que es abominable es anatema. Ahora, el enemigo maquina, como ya hemos venido diciendo, ¿cierto? Es decir, es una máquina que piensa día y noche. ¿Cómo le entro? Se ha valido de muchas cosas, entre ellos la tecnología. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que están en la punta de la tecnología, a la vanguardia, son sus siervos. Entonces los usa a ellos, usa los medios tecnológicos para crear objetos anatemas, ¿cierto? Si nos vamos al contexto bíblico en el tiempo en que se escribió esto, tal vez los objetos anatemas eran muchos más reducidos que los que hay hoy día. Hoy día son sin número y son mucho más difícil de, inclusive a veces pasarlos, ¿sí? De colarlos, porque son por todos lados. Él lo ha hecho así porque esa estrategia le ha dado resultado y ha proliferado un sinfín de cosas anatemas para introducirlas a las casas y entonces de esta manera poder posar un mal sobre la casa. Un mal que empieza a dañar, por muy pequeño que sea, empieza a generar una derrota en la vida de esa familia. Así como ese objeto que tenía acá sepultado en el campamento generó una derrota en medio del campamento. ¿Sí? Ahora, entendamos qué son objetos anatemas, cómo los identifico. Y bueno, realmente tendríamos que tener una lista exhaustiva, ¿sí? Sin embargo, podemos ir mencionando algunos, como para que entendamos cuál es la dinámica de estas cosas y cómo funcionan. Pero como les digo, son muchos y están en todas las esferas. Amén. Están en el arte, están en la ropa, están en los juguetes de los niños, y de eso sí que hay que hablar, ¿sí? Están en los figuras de videojuegos, están en afiches, están en los cuadros que adornan muchas salas de familias, de las casas, ¿sí? Son objetos que tienen una vinculación. Ahora, cosas anatemas, objetos con vinculación directa o indirecta con el ocultismo. El ocultismo es muy amplio en su esfera y es muy antiguo, ¿cierto? Viene desde muchos años atrás, la práctica de adorar a otros dioses, la práctica de adorar figuras. La Biblia nos dice que estas figuras tienen que ser quemadas, ¿cierto? Quemadas con fuego, quemadas al fuego, destruidas, echadas fuera. Entonces,
dentro de ese contexto, cualquier tipo de objeto que esté relacionado con el tema ocultista entra a ser anatema y entra a ser maldito. Ahora, entendamos esto con una mente abierta, ¿cierto? Hay cosas que, a ver, yo he adquirido una posición respecto a muchos asuntos, y es que cuando alguien quiere escuchar, uno habla. Cuando alguien quiere debatir, dentro de lo que es un debate edificante, uno debate, ¿cierto? Pero cuando alguien se cierra a oír, es mejor no hablar. Amén. Porque hay gente que sencillamente se cierra y dicen, eso no es cierto. Así uno presente los argumentos, ¿cierto? Ahora, respecto a esto, hoy día hay un proyecto, yo lo veo así, tal vez un proyecto de las tinieblas, y es resucitar la imagen de todas las falsas deidades del pasado. La Biblia nos habla de Astarot, ¿cierto? Nos habla de Acera, Baal, entre otros dioses. El que le ofrecían los niños, ¿sí? Moloch. En fin, otros, los dioses egipcios, ¿cierto? Todos estos dioses quedaron en cierto contexto en el pasado. La Biblia siempre mandó a su pueblo Israel que estos dioses tenían que ser destruidos, que ningún tipo de relación, es más, la Biblia dice, ni sus nombres tendréis en vuestra boca. Sin embargo, estos dioses se han venido excavando. Los arqueólogos han venido encontrando imágenes de estos dioses y a su vez estas imágenes se han vuelto figuras decorativas. Figuras decorativas dentro de tiendas de decoración. ¿Sí? Y estas figuras siguen teniendo una conexión espiritual. Una conexión espiritual con sus propósitos con los que fueron hechos. A veces nosotros dudamos un poco respecto a esto, pero en esto hay una realidad. Hay algo muy famoso que es la maldición de Tutankamón, ¿cierto? Que según algunos defensores de esto, hubieron muertes muy extrañas después que se excavó la tumba de Tutankamón. Entre ellas, uno de los hombres principales que sacó el sarcófago murió y misteriosamente este hombre murió, no sé, creo que fue en la madrugada. Pero cuando este hombre murió, justo en ese momento su perro que estaba al otro lado de la ciudad en el Cairo, aulló y cayó muerto. Ambos murieron en el mismo momento. ¿Sí? Y asimismo las otras personas que tuvieron parte de la excavación de estas tumbas, murieron de maneras misteriosas, ¿sí? Algunos en accidentes, en fin. De allí donde se origina al tema de la maldición de Tutankamón. Pero ¿por qué sucede esto? A ver, recordemos que en Egipto había un conocimiento ocultista fuerte, ¿cierto? No ordinario. Mire que enfrentaron a Moisés. Convirtieron también en culebra las varas de ellos, ¿cierto? Como Moisés. Le siguieron hasta cierto punto, ¿sí? De manera que el conocimiento ocultista de los hechiceros egipcios no era ordinario. Ahora, esta gente conjuraba las tumbas, conjuraba los sarcófagos por los ladrones, para que si alguien fuese a robar, la maldición caería sobre esa persona. Por eso había un miedo y un temor de excavar esas tumbas, por los conjuros egipcios sobre ellas. Sin embargo, la ciencia moderna no cree mucho en todo esto, ¿cierto? Sí, y la experiencia demuestra que las cosas suceden. Y efectivamente,
han habido muchas muertes, hubieron muchas muertes respecto a la excavación del tema de Tutankamón. Ahora, estos dioses que encuentran siguen teniendo su conexión espiritual. Estas figuras, estatuillas, ¿sí? Figuras de dioses, siguen teniendo su conexión. Y al ser un objeto de culto, es anatema. Cualquier, y tengamos esto pendiente, cualquier objeto de culto es anatema, que no sea Dios, el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Cualquier objeto sobre el cual el hombre ponga su fe, que no sea la palabra de Dios, es anatema. ¿Sí? Dios lo abomina y lo maldice. Cualquiera. No, es que yo tengo la herradura con las 3 puntillas tras la puerta. Sí. Tengo la sábila colgada en la puerta. Son objetos anatemas. Ahora, uno dice, pero es una sábila, es una mata. Pero el hecho de que haya generado que la persona tenga fe en ese objeto, lo convierte, ¿cierto? Porque si hablamos de un Dios falso, no es más que un pedazo de metal o un pedazo de madera. Pero el hecho de que la persona haya puesto su fe en él, lo convierte en un objeto maldito. Amén. ¿Sí? Entonces, hay mucho tipo de fetiches. Que la pata del conejo, ¿cierto? Los calzones amarillos. Todo eso, y eso entra, claro, porque eso se llama agüero, ¿cierto? Bueno, los abuelos, sí. El arroz de agua. Como la lo que cama, leímos en la estos lenteja. días. Lo que los leímos. agoreros. Los agoreros, la Biblia habla de los agoreros. Porque yo sí tengo un agüero el 31 de diciembre que pongo el arrocito, que para que no falte la comida en todo. Ahí. Entonces, Sí, lo tengo. Arrepiente, hermano. ¿qué ocurre con esos elementos? Pues la verdad es que mi mamá lo ha mantenido, entonces pues yo no sé si será bueno o malo, igual, pues bueno, no ha faltado. Claro, porque muchas de las prácticas nuestras las recibimos de nuestros antepasados, Claro. ¿sí? Y nuestros antepasados así, en tradición, pero que mucha de esa tradición se remonta inclusive a nuestros antepasados más antiguos, que eran los indios, ¿cierto? De América, y estos indios adoraban dioses falsos, y adoraban imágenes, y adoraban al sol, y adoraban a la luna, y a la Pachamama, ¿cierto? Pachamama, sí, verdad. Y todo esto, y muchas de esas tradiciones inclusive se trascienden allá. Pero realmente, si yo pongo mi fe en algo, ¿sí?, que no está en la palabra, ya es un fetiche, y se convierte en algo maldito. O sea, Dios... No más maleta llena de ropa. ¿Pero es porque no le gustan las lentejas o qué? Maleta llena de ropa de la manzana. Mentira, yo nunca hago eso. Ahora, Dios respalda su palabra. Pues, o sea que las uvas, en el orden las uvas tampoco, ¿cierto? Nos podemos comer las uvitas. O sea, no son las uvas, es la práctica de fe. Sí, la situación que viene enfrente. Porque, bueno, que las 12 uvas, ¿sí?, Pues saben rico. que la maleta, que le doy la vuelta a la manzana con la maleta porque voy a viajar este año, Los cocos amarillos, el huevo debajo de la cama, las monedas. el limón partido, ¿sí? Todos esos elementos Se le está poniendo una fe y es. se convierte en un Dios. Es que ese es el punto. O sea, si yo agarro el vasito acá, le pongo lentejas, arroz y frijoles para que todo este año no me falte, entonces ese es mi Dios. Amén, Sí. ¿verdad? Porque es mi fe. O sea, mientras el vasito esté ahí, no me va a faltar. Esa es la cuestión que no nos enseñaron nuestros padres, ¿sí? El otro lado de la moneda. Ahora, cuando Dios ve eso, Dios es omitido, ¿sí? Obviamente, la persona no lo hace con la intención de hacerlo, ¿cierto? Es más por ignorancia que por otras. Pero recordemos que la Biblia dice que Satanás engaña. O sea, Satanás recibe adoración de mucha gente sobre la tierra. Y la mayoría de la gente que le adora lo está haciendo engañar. ¿Sí? O sea, él engaña, esa es su fuerza y es su arma, el engaño. El engaño y la mentira. Él es mentiroso, Perfecto. que quiera. ¿sí? Lo que hablamos en estos días de las camisas, que la gente dice que, por ejemplo, que usted con esa camisa se la pone tal día porque eso le da mucha acuerdo, suerte, las que cábalas. cada que se la pone le va re bien. Entonces usted, la camisa cuando tiene que Es ponerse mal. y es mal, está mal, claro. Claro, porque pero es un uno no lo hace fetiche. con la intención de- Ahora,
Y ahora, y eso es indignante, ¿cierto? Porque a uno, a ver, no hay nada que moleste más que a uno lo engañen, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno va a cobrarle a alguien, si la persona sale y dice, la verdad, no tengo dinero, estoy sin trabajo, si usted me espera, yo le puedo pagar, pero téngame paciencia, no tengo un peso. Listo, es pasable, ¿cierto? Pero cuando uno va y no, él no está, y uno viendo que está allá detrás de la puerta, sí, o sea, eso, sí. Él no está, pero tiene la moto. Sale el niño y dice, mi papá dijo que ya está que no está. Sale el niño y dice, mi mamá fue para España y se demora, pues yo no creo porque dejó el chocolate en la estufa. Entonces, claro, el engaño molesta, ¿cierto? Porque lo quieren a uno pasar por ingenuo. Sin embargo, la Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. Amén. De verdad. Mire tan astuto que es, ¿sí? Y de esta manera engaña. Entonces, todo lo que haga que la fe del hombre se direccione hacia eso, es un fetiche y se transforma en algo anatema. Y la Biblia dice que no debemos tener eso en casa. Y cualquier cosa se puede convertir en eso, ¿cierto? Como hablábamos entonces, la misma ropa, porque bien hay gente que hace eso. Yo no es que cada vez que me pongo esta camisa me llega buen trabajo, ¿sí? Y entonces, o es que me lo regaló mi abuelo o objetos a veces heredados. Me lo regaló mi mamá y esto donde va yo voy con eso porque esto me protege. O sea, hay gente que cree de esa manera. Inclusive llega uno a ver gente en Cristo creyendo esas cosas todavía. Con medias al revés. El dólar por la suerte. El billete de $1 en el bolsillo. Toda la vida, ¿Sí? Toda la vida. Por una creencia que con el billete de $1 en la billetera va a llegar el dinero, ¿cierto? Hay que andar con 5.000. Con $20,000 para que no le falte. Claro. No, porque es que sí. Ahora, yo creo que es mejor con $20,000 porque saca de ahí. Entonces, esto es importante analizarlo porque suena como trivial, ¿cierto? Y sencillo, pero tiene una trascendencia. Amén. Y en ella opera el mal. Amén. Por eso el Señor no le da trivialidad al tema. Y es claro. Él dice, estas cosas las aborrecerán, no las tendrán en su casa, para que no sean anatemas. Entonces, una casa se puede ver afectada en ese término, ¿sí? Debido a que hay objetos en ella, ¿sí? El muñequito Keiko que hace así la manita. También. El muñequito Keiko nació en una creencia japonesa, ¿cierto? Que una vez un hombre se perdió en el bosque y él estaba una tormenta, ¿sí?, en el bosque, y se acercó y había un templo japonés y allí había un gatito. Y el gatito, él se vio el gatito y él vio que el gatito lo llamaba. Y el gatito llamaba al hombre. Cuando él vio que el gatito lo llamaba, se fue y se acercó al gatito, y cuando él fue donde el gatito, cayó un rayo donde él estaba en el árbol y cayó el árbol. Entonces, para él fue algo muy especial, ¿cierto? Porque el gatito lo llamó y justo cuando él vio donde el gatito, el árbol, cae un rayo donde él estaba. Entonces, eso, según él lo salvó el gatito, y él lo que hizo es que era un hombre adinerado y gran parte de su fortuna reconstruyó el templo y proveyó para el mantenimiento del templo. Y ese gatito empezó a tomar fuerza dentro de lo que fue ese tiempo, como o sea, el uso real que se le da al gatito es para atraer, ¿sí? Para atraer, lo usan mucho en los negocios. Pero también es fetiche. Claro, porque se usa con ese sentido, entonces lo usan para atraer a los clientes. Se dice que, a ver, el gatito... ¿Llama a los clientes o qué? Sí, hay una creencia. No, pues nosotros tenemos uno en la casa, pero no llama a nadie porque no tiene pila. Hay una creencia en él de que llama a la gente, ¿sí ves? Entonces, que le llaman a los clientes, ¿no? No, velos. Me bota el gato. No, está sin pila, no me acuerdo. Ay, es que eso sonaba, yo le decía, no, qué ruidito, no soy capaz de oír con el ruido. Entonces le quitamos la pila y ya quedó bueno, quedó así. Sí, ahí quedó. entonces, si usted va, por ejemplo, a ver, Saludando.
y aquí ya vamos concluyendo ya, las cosas se atraen por su naturaleza, ¿cierto? Usted va donde los gatitos andan con los gatitos, ¿cierto? Los perritos buscan los perritos. Las cosas se atraen por su naturaleza, sus características. Si usted va a una tienda, usted quiere saber todo lo que tiene que ver con fetiche, con hechicería, con esto, vaya a una tienda donde venden de eso. Y usted encuentra ahí todo lo que está relacionado con el tema, que los duendecitos, ¿sí? Los duendecitos para la buena suerte, que las piedritas estas de cuarzo, que el gatito. Los duendecitos malitos un poquito nomás. Y feitos, qué miedo. Sí, bien feitos. Los bebecitos bonitos. Todos estos elementos están ligados al ocultismo y estas cosas están en muchos casos conjuradas, es decir, a la hora de fabricarlos ya vienen conjuradas, porque es que también hay un poder en el conjuro. A ver, el conjuro, bueno, eso es otro tema. Es otro tema que también lo vamos a hablar, ¿sí? Pero el conjuro es una palabra mágica. Estas palabras fueron declaradas a los seres humanos indebidamente, pero estas palabras ligan a una entidad espiritual a hacer algo, la obligan, ¿sí? Entonces, vienen conjuradas estas cosas para hacer cierto mal, como por ejemplo las masalas, las velitas de incienso. Estas velitas realmente se hacen en la India, ¿cierto? Y estas velitas pasan por un proceso, un ritual, que vienen conjuradas y dedicadas con alimentos a dioses. Recordemos que la India tiene millones de dioses. O sea que también son malos. Claro, porque es que Comprar las velitas, ¿no? porque es una ofrenda. O sea, a ver, si usted va a la Biblia, el incienso es una ofrenda. Dentro del culto judío había que ofrecer incienso, ¿cierto? Estaba el altar del incienso que estaba en el lugar santo. Estaba el altar del sacrificio afuera y el altar del incienso. El incienso tenía que subir todos los días como ofrenda al Señor. Dentro de nuestro contexto bíblico entendemos hoy día que el incienso es la oración y que el Señor la recibe como incienso, ¿cierto? Por eso dice en Apocalipsis que se le fue dado, él tomó las oraciones para añadirlas, ¿cierto?, al altar, que son el incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, dentro de lo que es la mística, el incienso siempre es una ofrenda. Los católicos usan el incienso. Claro, porque ellos lo toman del tema bíblico. Ellos tienen mucha cuestión del sacerdocio judío. ¿Sí ves? El sacerdocio judío usaba el incienso delante del Señor, pero cada incienso es raro. Cada incienso tiene su ligamento espiritual. ¿Sí ves? Ahora, estas velitas son un incienso que está conjurado a una entidad espiritual. Es una ofrenda que ellos hacen. ¿Quiénes? Los hindúes, los que fabrican las velitas, ellos ofrecen su incienso a sus dioses. Y esto a su vez lo venden por todo el mundo. Por eso el principal fabricante de estas velitas en el mundo es India. ¿Sí? Y con el fin de que le vuela a uno la casa. Y están los mosquitos. Es con ese el engaño. Sí, volvemos al punto. Sí, es verdad. Satanás que engaña al mundo entero. Entonces usted se la lleva a su casa porque hay mucho zancudo. Ahora, yo le aconsejo, si hay mucho zancudo, compre ray. Sí, pero ¿qué pasa? Se lleva la velita, la pone allí, la prende y usted está quemando una ofrenda a una deidad maligna, un falso dios. Y está dando la entrada. Claro, está abriendo el muro. Entonces, la velita se convierte en algo anatema. ¿Por qué? Porque es abominable al Señor. La Biblia dice al pueblo de Israel, ustedes en los montes altos se fueron y le quemaron incienso a sus dioses. ¿Sí? Y esto era abominable al Señor. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios verdadero. Amén. Ahora, cuando se lleva la velita a la casa y se prende, se le está prendiendo al Dios al que se le conjuró. Esté donde esté, él siente su ofrenda. ¿Sí ves? Eso abre portillo al muro y entonces opera un mal en la casa. Opera un mal. Un portal. Claro, Claro. la puerta espiritual que hace que la entidad entre. ¿Por qué? Porque tiene un derecho, le están ofreciendo una ofrenda. ¿Sí? Y si le están ofreciendo ofrenda, pues él puede entrar. También le dieron la entrada. Claro. Y allí es donde se empiezan entonces a manifestar X reacciones, en fin, cualquiera que sea. A veces son temas de
salud, son temas de economía, son temas de pleitos de familia, son temas de lo que sea, o sencillamente de ceguera espiritual. La persona no entiende, así le predican el evangelio, no entiende. El enemigo la cega, ¿sí ves? Estos elementos entonces se constituyen elementos anatemas, ¿sí ves? Y que a su vez, como les digo, son muchos, pero bueno, vamos a estar en estos próximas semanas, vamos a estar compartiendo respecto a estos elementos como para que de esa milicia, ¿sí? Porque vuelvo y repito ya para concluir, nosotros tenemos que desarrollar milicia. Mire, cuando uno va a la formación, eso hace unos días que nos tocó una clase le comentaba, con un suboficial del Ejército de Colombia, él nos comentaba que a medida que empiezan a subir de rango se hace mucho más complejo, muchos más años, y hay un punto donde es muy difícil ascender, decía él, es muy difícil, se pensionan ahí porque les es muy difícil seguir hacia arriba. ¿Por qué? Porque cada vez se tiene que aprender más milicia. O sea, una persona cuando es teniente no es teniente porque sí, ve, este pagó y le pusieron de teniente. Las personas desarrollan un conocimiento estratégico de lo que es la guerra y lo que son las cosas, ¿sí? Es para estar allí, no porque sí. Por eso hay un honor en el cargo. Entonces, nosotros como cristianos, como quienes están desarrollando una milicia, nosotros debemos aprender. Amén, amén. Aprender a discernir y a entender estas cosas. ¿Para qué? Para que el Señor no, perdón, para que el enemigo no nos engañe también a nosotros. ¿Sí? Para que no caigamos, porque si Él engaña al mundo entero, que ahí no caigamos nosotros. ¿Cierto? Y como les decía ahora, no hay nada más ofensivo que a uno lo engañe. Porque cuando a uno lo engañen, lo quieren tratar como un niño, ¿sí? Como un ingenuo que no sabe nada. Entonces, no seamos así en lo espiritual y podamos desarrollar milicia para que entendamos cómo se mueve este asunto y para que no entremos en el engaño en el que está el mundo entero. ¿Me he hecho entender? Amén. Amén. Ok. Vamos entonces a dar gracias a Dios Amén. por su palabra.